Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. El protagonista de esta videoprueba va a ser el Renault Fuego, y además una unidad bastante especial porque se trata de un turbodiesel que aquí en España no se conoció, pero bueno, sí que se llegó a comercializar. Como siempre os digo, hay mucho que contar de este coche, así que venga, al lío. Aunque comercialmente la historia del Renault Fuego nace en 1980, la verdad es que su origen está bastante más atrás. Y tenemos que remontarnos más o menos hasta el año 74-75, cuando Citroën entra en quiebra, los nuevos propietarios Peugeot no se llevan demasiado bien con Roberto Pron y Roberto Pron acaba siendo fichado por Renault. Y será el artífice de algunas modificaciones, como por ejemplo el restyling del Renault Alpine que os comentaba en la videoprueba de hace ya algunos meses, y también se encargaría del diseño de la versión coupé del Renault 18, que es este Renault Fuego. Y es que el Renault Fuego viene a sustituir a los Renault 15, 17, que aquí en España los conocimos gracias a los turistas y a los emigrantes, y, como digo, de lo que se trataba era de hacer una versión coupé de una berlina familiar. La verdad es que Roberto Pron hizo un muy buen trabajo transformando a una berlina como el Renault 18 en un coupé que tenía unas líneas muy modernas en su época y relativamente futuristas. Estas franjas, por ejemplo, negras que dividen la línea del coche entre el capó y las aletas, pues bueno, eran bastante futuristas, como digo, en los años 80. Vamos a ver bastantes piezas en común con el Renault 18, y es que al final Renault era una marca generalista y lo que buscaba también era un coupé, pero que tuviera un precio relativamente asequible, aunque aquí en España se posicionó de otra manera, como iremos viendo a lo largo de la prueba. Piezas comunes con el Renault 18 las vamos a ver en el frontal, los faros van a ser conocidos, la parrilla, este se trata de un fase 2. El Renault Fuego, cuando aparece, nace con una rejilla que es completamente negra, y después, en el año 82 aproximadamente, se hace un lavado de cara, que también se lleva a cabo en el Renault 20, en el 18, perdón, y se le añade una franja en el 18 fija en la parte superior, y aquí también modificarían la parrilla y algunos detalles del interior que veremos ahora. Otro detalle que encontramos en los fase 2 es que en estos parachoques se les añade esta moldura para darles un poquito más de robustez y también darle un poco más de empaque al coche. Y otra cosa llamativa que tiene esta unidad es que al tratarse de un turbodiesel lleva esta joroba en el capó, algo que era bastante habitual en la época, aunque sí es cierto que la mayoría de los fabricantes que recurrían a esto era porque montaban motores que no eran originales. Por ejemplo, los Opel Rekord llevaban esta joroba en el capó porque los motores diésel no eran de origen Opel. Lo mismo que en los 131 Super Mirafiori tenían una joroba en el capó para dejar espacio a un motor Sofin que en un principio no era el destinado a ese vehículo. Sin embargo, Renault sí que es el fabricante de este motor, y aquí, aún así, era necesario meter esta joroba para dejar espacio a la mecánica. Un detalle curioso también a destacar en esta vista frontal es que el limpiaparabrisas tiene este pantógrafo, y vais a ver cómo se mueve. En la actualidad, los coches llevan el eje del limpiaparabrisas muy pegado a este borde para que la escobilla nos quede muy pegada al marco, pero aquí no tenían espacio para correr tanto el eje, y entonces el eje tiene que estar aquí, y para que la escobilla quede paralela al marco es para lo que le hicieron este pantógrafo, de forma que la escobilla puede venir casi paralela y muy cerrada contra el marco y mejorar así la visibilidad en los días de lluvia. Si en el frontal había muchas similitudes con el Renault 18, y de hecho si miras por el retrovisor no sabes muy bien si lo que te va a adelantar es un 18 o un Fuego, en la vista lateral sí que no hay absolutamente ninguna duda de que esto es un Renault Fuego y es completamente distinto al 18. La única pieza que vamos a ver en común con los Renault 18 son los bombines de las cerraduras, o detalles como por ejemplo las llantas, que son las mismas que equipaban los Renault 18 Turbo y también después del restyling las versiones más altas de acabado. En cuanto a los detalles típicos de Opron, la luneta trasera panorámica, que la vamos a encontrar también en modelos como el Renault 11 posterior al Fuego, y que la heredan también y es bastante parecida a la de mi Citroën SM. Estas branquias le daban al coche un toque muy futurista en la época, rompían un poco la cintura y hacía que pareciera el coche un poco más alargado. Y también nos van a llamar las proporciones la atención, porque vais a ver que el conductor va sentado bastante
retrasado. Y esto se debe a que, como utilizaban la plataforma del Renault 18, aunque es un vehículo de tracción delantera, el motor va colgado por delante del eje delantero. Es un motor colocado longitudinalmente, lo cual hace que los Renault 18 y también los Renault Fuego tengan unas proporciones con un morro bastante largo, casi parecen vehículos de tracción trasera y se ve a la disposición longitudinal del motor. Otro recurso en el lateral que le gustaba mucho a Renault era lo de esconder la cerradura en el filo de la puerta, algo que veremos en los Renault 5, que teníamos que meter aquí la mano y luego pulsar el botón, o posteriormente también en los Twingo. Un detalle que a mí de niño me fascinaba era que los Renault 18 solían traer cierre centralizado y en lugar de los típicos bastoncillos que subían y bajaban, simplemente tenían esta ventanilla transparente en la que al cerrar la puerta aparecía este pitorrito rojo. La vista trasera del Fuego para mí es la más controvertida y es que tiene detalles que me gustan muchísimo y otros que no me gustan tanto. Por un lado tiene lo que más me gusta a mí del coche, que es la luneta trasera tipo panorámica, que me resulta muy llamativa. También esta franja negra me parecía súper espectacular en su momento cuando yo era un crío. Pero también tenía lo que menos me gustaba del coche y es que se ve un eje muy estrecho con respecto a la anchura de la carrocería y aparte de eso el faldón trasero queda muy alto y vemos mucho de la suspensión, sobre todo cuando vamos siguiendo al coche desde otro coche se ve mucho hueco ahí, algo que también le pasa al SM y tal vez es lo que menos me gusta de esas vistas traseras. Pero como digo, la verdad es que el diseño era muy llamativo en su momento y muy futurista. La verdad es que Renault fue futurista también en lo que vamos a ver ahora. Os comentaba al principio que Renault, el Fuego, no pretendía que fuese un coche elitista, ni inaccesible, ni mucho menos. De forma que en Francia este modelo se comercializó con prácticamente las mismas mecánicas que podías encontrar también en los Renault 18 y tenías una gama de Renault Fuego muy amplia, desde modelos muy básicos hasta modelos potentes como incluso el turbo de gasolina o este turbo diésel que era de los más caros que podías comprar y que en su momento se veían como un engendro. Sin embargo, en España el Fuego se posicionó como un tope de gama de Renault y solamente se comercializaban las versiones más equipadas y con los motores ya de 2 litros de cilindrada. Vamos a ver lo que hay debajo del capó. Aunque para la mayoría Renault es una marca súper tradicional, lo cierto es que los del rombo siempre han destacado por buscar soluciones bastante atrevidas. ¿Por qué? Pues bueno, pues por ejemplo, tenemos el ejemplo de la Renault Espace, que fue un auténtico petardazo en su momento y que perfectamente les podría haber salido mal. O el Renault Scenic, que también salió el ejemplo de maravilla, o el Renault Twingo, coches muy bien pensados, muy inteligentes y que solucionaban muchas cosas y que nadie se había atrevido a hacer algo similar antes de hacerlo Renault. Pues aquí lo mismo, tenemos un motor turbodiesel en un coupé, algo que en los años 80 se veía como un sacrilegio. Después, en los años 90, ya veíamos más normal que BMW sacase un Serie 3 coupé con motor diésel o un Audi A5 precioso con una línea súper elegante de Walter da Silva también como un motor TDI, pero como digo, en los años 80 pues la gente vio esto como una especie de engendro extraño. Pero lo cierto es que este motor 2.1 turbodiesel tenía dos cualidades muy buenas. La primera es que es una mecánica ultra fiable y la segunda es que ya rendía 88 caballos, que para mover un coche que estaba en el orden de los 1.100 kilos aproximadamente no iba nada mal y además con una buena cifra de par. Como os comentaba, el motor va colocado longitudinalmente, todo él por detrás del eje delantero, ya veis dónde están las torretas de la suspensión, aquí tenemos la cremallera, con lo cual todo el motor va en voladizo y aquí tenemos el enorme turbo que da la sobrealimentación a esta mecánica diésel, como digo, muy fiable y con unos consumos bastante buenos. Lo bueno de tener un coupé que deriva de una berlina es que tenemos un coche pues, con bastante buena habitabilidad. Y aquí pues, tenemos un maletero curioso. La forma en la que abre recuerda al Porsche 944 o al 924, un modelo con el que se compara con cierta frecuencia al Fuego, y nos deja acceso a un maletero bastante amplio y además con la posibilidad de abatir los asientos traseros, lo que le daba mucha versatilidad al Fuego. Aunque al Fuego no le sucede como al Citroën AX, que en la luneta trasera no tenía ningún tipo de marco, iban directamente las bisagras y es frecuente que se rompiera la luneta trasera al cerrar el portón y luego se te cayera la parte de aquí que era de plástico. Aquí sí que tenemos un marco
pero es bastante endeble. Y esto, cuando intentamos cerrar solamente de un lado, se retuerce y al ser un vidrio templado es fácil partirlo. Yo tengo cierto trauma con eso, ya os lo contaba en la videoprueba del Sone 3, se me rompió una luneta trasera de un Sone 3 mientras hacía los ajustes durante la restauración, y para evitar esos problemas lo mejor es que tiremos de las dos esquinas con la misma fuerza para evitar en lo posible que la luneta trasera se retuerza. Porque como digo, es bastante fácil que esto parta si lo retorcemos. Al abrir las puertas del Renault Fuego nos encontramos con unos paneles de puerta con un reposabrazos muy bien acolchado, esta guantera muy práctica, los mismos tiradores y mando para los retrovisores que en un Renault 18, y este, al tratarse de un fase 2, ya tiene un salpicadero completamente exclusivo del Renault Fuego, a diferencia de los fase 1 que le daban el salpicadero del Renault 18. En cuanto a los asientos, pues bueno, como veis tienen las formas prácticamente idénticas a las del Renault Alpine A310, que compartía catálogo con el Fuego en su época. El volante, idéntico al del Renault 18 Turbo, muy llamativo con esos radios metálicos, y este salpicadero con esa visera que veríamos después en los Renault 21 y también en los Renault 25, y que daba sombra a una instrumentación para hacerla legible también en los días de sol. Con una puerta bastante larga y el respaldo delantero abatido tenemos acceso a las plazas traseras, que pasan a ser 2 en lugar de 3 como en el Renault 18, de forma que el Fuego está homologado exclusivamente como un 4 plazas, pero aún así, como veis, con mucho espacio para las piernas y suficiente anchura. Muy bien, pues vamos a probar este Renault Fuego. La verdad es que es la primera vez que me pongo a los mandos de un Renault Fuego, así que ponemos el contacto, esperamos a que la luz de la resistencia de los precalentadores se apague, y en cuanto las precámaras están calientes, esto arranca al toque. El motor sí que es rumoroso, todavía no está muy caliente, aunque hemos movido un poco el coche, pero bueno, no está muy caliente todavía. Y sí que es bastante cantarín el motor. El turbo diésel solamente se comercializó en Francia. Renault aquí se anticipó demasiado a los gustos del mercado. Pensaba que iba a acertar ofreciendo un coupé con unos consumos muy buenos. Me está hablando Gabriel, su propietario, a quien le agradezco que me lo haya prestado para hacer esta videoprueba. Me comenta que le está haciendo consumos con una conducción alegre entre los 6 litros y medio aproximadamente. Este motor es un motor que siempre ha ofrecido buenos consumos, muy buenas prestaciones y sobre todo mucha fiabilidad. Y la verdad es que aquí lo que me gusta es que tiene muchísimo par. Estoy yendo con el motor apenas a 2000 revoluciones por minuto, sin pisarle demasiado el acelerador. Aquí tenemos una rampa curiosa y el coche tiene muchísimo par motor. Y además tiene bastante par motor natural. Al tener bastante cilindrada, es un 2.1, no necesita demasiado la sobrealimentación del turbo para tener fuerza, aunque lógicamente sí que prefiere la zona en la que está sobrealimentado. Como digo eso, el coche me está gustando mucho, el tacto de la mecánica, tiene mucho par, y el coche la verdad es que corre, si le piso el coche corre bien. Ahora que está el motor un poquito más caliente, la verdad es que no ronca tanto dentro. Me está llamando la atención también la dirección, es asistida y tiene muy buen tacto. Es menos morrón de lo que me lo esperaba el coche, aunque bueno, es bastante subvirador aún así, pero bueno, no es tan subvirador como me esperaba. Por ejemplo, los Audi de la época, también con el motor longitudinal colgado por delante del eje, son bastante más morrones que este Renault Fuego. Las suspensiones son suaves. Realmente es un coche muy confortable para viajar. Está pensado para hacer muchos kilómetros a buen ritmo y con mucho confort. La visibilidad es muy buena, tanto hacia adelante como hacia atrás. Y bueno, el Fuego a mí es un coche que siempre me ha gustado mucho. De niño era relativamente frecuente ver estos coches, aunque era un coche caro en España, como os decía antes.
En España se posiciona como un tope de gama de la familia Renault, con lo cual solamente se comercializan las versiones más equipadas, que venían pues con elevalunas eléctricos, cierre centralizado, algo que en un Porsche 924, por ejemplo, todo eso se pagaba aparte. Aquí pues ya venía de serie. El aire acondicionado en España era bastante habitual, sin embargo, este ejemplar, como os decía, es un turbodiesel, esta mecánica no se comercializa en España y en el mercado francés el aire acondicionado pues bueno, no era tan imprescindible como en España, donde las temperaturas medias son bastante más altas que en el país vecino, de forma que pues bueno, este ejemplar no trae aire acondicionado, aunque sí era un accesorio bastante habitual en los modelos españoles, porque como digo aquí, pues bueno, era un coche tope de gama, era un coche caro y como tal pues venían más equipados, ¿de acuerdo? El Renault Fuego se comercializa desde el año 80, en el que aparece, hasta el año 86 en Francia. Su fabricación se prolonga en Argentina hasta el año 92, también se fabricó en Venezuela, y la verdad es que en Sudamérica es un coche que tuvo bastante éxito, y además en Argentina, incluso en competición, es un coche que destacó bastante. Existían versiones más potentes y es un coche que en competición pues rindió bastante y fue pilotado por pilotos pues de bastante renombre en Argentina, con lo cual es un coche al que en Argentina se le tiene mucho aprecio por eso, por sus líneas de coupé, por sus prestaciones y también por su rendimiento en competición. Aquí en Europa, pues bueno, el Fuego fue un coche, un deportivo burgués, por definirlo de alguna manera. No es fácil encontrar rivales para el Renault Fuego. No es un coche que, porque por ejemplo el Porsche 924 es un coche con un tacto más sport que este, aunque bueno, tampoco te creas tú que tiene unas prestaciones los primeros 924 mucho mejores que las del Renault Fuego. La verdad es que podríamos considerarlo también un rival a los primeros Porsche 924. No existían, como digo, muchos rivales. En cuanto a su interés como vehículo clásico, pues bueno, la verdad es que quedan pocos. Turbodiesel se fabricaron todavía menos, con lo cual este ejemplar pues tiene bastante interés y es un coche con un diseño muy original. Lo cierto es que te tiene que gustar. Hay personas a las que, por ejemplo, esas franjas de goma negras que van por el lateral no le resultan atractivas. A mí, bueno, me parece que le dan bastante originalidad al coche. Había un modelo, creo que era de Pontiac en los Estados Unidos, que tenía también unos acabados similares. No me acuerdo exactamente del modelo que era, no me viene a la mente, pero bueno, había un modelo americano que también tenía un recurso estético similar a este. Pero bueno, como digo, a mí como clásico sí me parece un coche coleccionable. No hay muchas unidades, es un coupé que siempre en el mundo de los clásicos, pues bueno, las líneas de coupé resultan más atractivas y como digo, no quedan demasiados. El problema que hay a la hora de comprarte un Renault Fuego y en general cualquier coche francés es que lamentablemente los franceses tienen muy poco apego por su historia y salvo excepciones, como por ejemplo el concesionario de Renault en Vigo, de Rodosa, que sí que tiene bastante interés en el tema de los clásicos por afición personal, es una marca que desatiende bastante a los coches clásicos, pero no es algo exclusivo de Renault, también me pasa con Citroën o con Peugeot. Son coches para los que determinados elementos son muy difíciles de conseguir porque en su día ellos mismos achatarraban esos recambios. Me cuenta gente que ha tenido concesionarios de Citroën y de Renault que cuando tenían recambios obsoletos, que llevaban pues a lo mejor 10 años en las estanterías, la marca lo que hacía era, le decía, bueno, pues tienes tantos recambios, te abono este importe, te devuelvo parte de ellos, eso sí, a cambio de que los machaques. Y literalmente tenían que triturar todos esos recambios. Eso lo que ha hecho ha sido pues que mientras para marcas como Mercedes, BMW, sobre todo las alemanas, encuentres recambios absolutamente de prácticamente todo, mejor dicho, no de todo, pero prácticamente de todo, para los coches franceses sea dificilísimo. A la hora de encontrar recambios específicos del Fuego, por ejemplo, las tulipas traseras, que los pilotos traseros son distintos a como eran los del Renault 18,
pues es complicado encontrarlos. Lo mismo te pasa, por ejemplo, con los intermitentes delanteros de los Renault 21 Turbo. Es decir, hay elementos que a la hora de tratar de conservar estos coches, pues es difícil por eso. La verdad es que el motor anda muy bien. Seguramente no he probado ningún fuego con el motor 2 litros de gasolina, pero seguramente ande mejor este turbodiesel que el 2 litros de gasolina. Me gusta eso, el par que tiene, y aunque el motor es muy pesado, eso sí que estos motores turbodiesel 2.1, ya solamente el turbo pesa una barbaridad, pero el coche entra muy bien en las curvas. No es tan morrón como me lo esperaba, ni muchísimo menos. Pues eso, como os decía, conservar estos coches puede llegar a ser una pesadilla por la escasez de recambios, con lo cual, pues es uno de los puntos en contra que tiene. Vamos a acercarnos de nuevo a Gabriel y a devolverle su coche. Ya me queda claro cómo anda un Renault Fuego y la verdad es que me ha gustado mucho. Ya me gustaba estéticamente el coche, ahora después de probarlo me gusta más. Me parece un GT súper interesante, es un coche con 4 verdaderas plazas, confortable, con un interior amplio. Las mecánicas son muy robustas. Estos coches, los problemas principalmente que tienen son problemas eléctricos y luego la calidad de algunos plásticos tampoco es la mejor del mundo. Pero bueno, tampoco es tan mala como la pinta la fama. Siempre os lo digo, ni los alemanes son tan buenos y con tanta calidad, ni los franceses y los italianos son tan malos. Lo que pasa es que muchas veces estos coches han llevado peor vida. Cuando la gente se compraba un Volkswagen Golf GTI era un coche muy caro, eran coches que el primer dueño los hizo dormir en garaje, el segundo dueño también lo compraba caro y también dormían en garaje, mientras que la mayoría de sus rivales, como por ejemplo pues los Citroën BX GTI, los Peugeot 309 GTI, este tipo de coches, pues el primer dueño sí que había pagado una salsa por ellos, después se depreciaban una barbaridad, el segundo ya no iba tan bien de pasta y ya eran coches que empezaban a dormir en la calle, les racaneaban más en los recambios, con lo cual llevaban un peor mantenimiento. Es decir, son coches que han llevado peor vida y eso se nota muchísimo en un coche. Ya puedes tener el mejor coche del mundo, que como esté maltratado, ha envejecido mal, seguro. Muy bien, pues llega el momento de devolverle su coche a Gabriela, a quien le agradezco de nuevo que me lo haya prestado para daros un poco a conocer las peculiaridades de Renault Fuego, y también el momento de decir que son las 3 cosas que más me gustan, o que más nos gustan, porque por supuesto hay que tener en cuenta la opinión de Gaby, que es quien lo conoce realmente y quien lo disfruta a diario, y las cosas que menos nos gustan de Renault Fuego. ¿Qué es lo que más gusta de Renault Fuego? Bueno, pues sobre todo el diseño. El coche la verdad es que tiene una línea espectacular, cuesta creer que aquí debajo haya un Renault 18, las líneas son completamente distintas a las del coche del que parte. Lo segundo que más gusta es el comportamiento y la forma de rodar del coche. La verdad es que este turbodiesel tiene muy buenas prestaciones, con esos 88 caballos y una buena cifra de par. El coche corre más que suficiente y se comporta mejor de lo que uno espera, escuchando la cantidad de críticas que había en la época, que si era blando, que si era morrón. En fin, un Audi 80 o un Audi Coupé de la época con una disposición mecánica similar a la de este coche era bastante más torpe que este Renault Fuego y sin embargo no se le criticó tanto en su día. Y lo tercero que más le gusta es la exclusividad. Por un lado, Renault Fuego no hay tanto, veréis aquí en la ficha al final del vídeo las unidades producidas, que por cierto este coche también se fabricó, insisto, en Argentina, y además es un coche muy querido en Sudamérica. Y aparte de eso, pues los turbodiesel son todavía más escasos. De hecho, comenta que aquí en la península, según el censo que llevan los aficionados a este modelo, están en el entorno de las 2 o 3 unidades equipadas con el motor turbodiesel. Por el contrario, ¿qué es lo que menos gusta del coche? Bueno, pues las servidumbres que tiene todo modelo de 3 puertas, como tener que bajarte para que se bajen del coche los pasajeros traseros, en este caso también para abrir el portón trasero hay que abrir la puerta del conductor, en fin, ese tipo de detalles. Lo segundo que menos gusta es que Renault, como casi todas las marcas francesas, tiene muy poco apego por su historia. La verdad es que se han achatarrado recambios obsoletos. Es muy difícil mantener un coche de estos, salvo que tengas la suerte de tener concesionarios como por ejemplo Rodosa, aquí en la provincia de Pontevedra, que la verdad es que sí que se preocupa bastante de los clientes con Renaults clásicos, pero en general Renault es una marca que no tiene ningún aprecio
a los coches clásicos. De hecho, por ejemplo, con el vídeo que os contaba de Renault 5, que lo han resucitado para vender coches eléctricos, no es porque tengan un orgullo patrio de lo que han hecho en el pasado, sino bueno, es un producto meramente marketingiano para luchar contra los coches eléctricos chinos. Y lo tercero que menos gusta de Renault Fuego, a mí personalmente, es que bueno, sí que es cierto que la calidad de algunos materiales, sobre todo de los plásticos, pues no es del todo buena, y eso hace que a la hora de buscar una unidad sea mejor buscar una que haya sido bien mantenida, que no le haya dado demasiado el sol, porque después, pues bueno, conseguir determinadas piezas de salpicaderos, molduras, etcétera, es complicado. En fin, por mi parte nada más, os dejo aquí una ficha técnica con los detalles más llamativos del coche, y como siempre me despido deseándoos mucha suerte y hasta pronto.